Hoy en Welcome to Chepe hablamos de la tragedia en Cambronero y la destitución de Álvaro Ramos y del aumento del gasto público en casa presidencial. Pero antes de eso, recuerden que No Pasa Nada es una plataforma independiente que depende de la comunidad que nos ve para existir. Por lo cual, si pueden y quieren, entren a patreon.com/nopasanadaoficial y suscríbanse para ser parte de esa comunidad. Reciban un boletín exclusivo y contenido extra. Ahora sí, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas con responsabilidades. Esto porque el sábado pasado en Cambronero, un bus que iba de San José a Guanacaste y una moto cayeron a un precipicio de 75 metros empujados por un derrumbe causado por las lluvias. Este accidente dejó 9 muertos y 34 heridos. Ojo que fuerte este TikTok de una persona que iba documentando el estado de la carretera y en el video se ve donde pasa el bus y la moto que cayeron al guindo. El cielo celeste, todo despejado, bonito, y llega uno a Esparza y de Esparza para acá es que está este desmadre. Según una lista del OIJ, murieron 3 mujeres entre los 51 y 61 años y 6 hombres entre los 21 y 66 años. Rodrigo Chávez declaró 3 días de duelo nacional a causa de la tragedia en Cambronero. Además, canceló su viaje para participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York debido a las emergencias a causa de los aguaceros en el país. El presidente dijo, y cito, "Siento la obligación de quedarme a atender la emergencia procurando acciones y recursos suficientes que permitan atender las enormes afectaciones materiales y humanas, incluyendo el acompañamiento a las familias de los 9 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente de Cambronero. El accidente ha sido causa de serios señalamientos. Entre estos, y uno de los más indignantes, es que la NAME ya había advertido desde hace año y medio en varios informes de los riesgos de deslizamientos sobre la Ruta Nacional número 1, específicamente en Cambronero, y además establecieron que era de alta prioridad de intervención. Pero bueno, ya desde el caso Cochinilla sabemos que nadie escucha a este ente estatal. Sumémosle al caso Cochinilla, el caso de Diamante, donde se destapó que los arreglos de carreteras han sido un tema lleno de corrupción e intereses privados y nos damos cuenta que estábamos listos para un desastre. Pero eso no es todo, porque en el centro de esta tormenta de señalamientos está el ministro de Transporte, Luis Amador. Primero, porque un funcionario de la empresa de autobuses Alfaro dijo en Televisión Nacional que el ministro Luis Amador había sido responsable de abrir la ruta de Cambronero, pues el área ya tenía malas condiciones para el tránsito vehicular el viernes. Esto entonces lo que causó ha sido una ola de "yo no fui, fue TT", en la que el ministro ha obviado cualquier sentido de responsabilidad y las empresas también. Resulta que de esto nadie tiene la culpa. Ahora, puntualmente el ministro dijo: "El día de ayer ocurrió un deslizamiento en Cambronero en otro sitio diferente. Ese deslizamiento, hoy en la mañana, no habían terminado de limpiarlo. Solicité que por favor terminaran lo antes posible, sabiendo que la Ruta 1 es la única ruta alterna que existe a la Ruta 27. Amador además dijo que la decisión de reabrir el paso por Cambronero se dio porque Global Vía se negó a liberalizar los peajes para agilizar el paso de los vehículos por la 27. Pero este martes en varios medios de comunicación salió la noticia de que Global Vía salió diciendo que la solicitud del MOP de no cobrar los peajes llegó a la concesionaria hasta el domingo a las 7 de la noche, o sea, un día después de que el accidente haya ocurrido. Además, 3 funcionarios del mismo gobierno confirmaron que fue el ministro quien ordenó la apertura de la vía. Y luego del accidente, al director de emergencias del MOP dijo que tiene que ser el ministro y director del CONAVI quien diera esa orden. Y eso no fue lo único que se refutó. Días después del accidente, el ministro continuó señalando cómo esto era prácticamente imprevisible, diciendo, y cito, "Usted puede llevar todo un grupo de geólogos a valorar toda la carretera y sin embargo mañana se puede dar una situación que no se puede visualizar". Pero el Colegio de Geólogos de Costa Rica salió a desmentir esta aseveración del ministro. En nombre del colegio, 2 representantes, Arnoldo Rudín y Sergio Mora Castro, dijeron que de hecho, y cito, "la amenaza de la inestabilidad de taludes y laderas es una disciplina ampliamente estudiada". El artículo publicado por delfino.cr dice cómo en el comunicado del Colegio de Geólogos, y aquí cito, explica que la valoración cuantitativa se realiza mediante estudios especializados de tipo geotécnico, geomorfológico, geológico, topográfico e hidrometeorológico y por ello no corresponde con el resultado de una simple visita. Y aquí citamos al colegio cuando dice que los procedimientos incorporan la interpretación satelital y aérea, geodésica, ensayos de laboratorio, estudios de campo e instrumentación in situ.
a partir de lo cual se realizan mediciones tanto indirectas como directas que luego se utilizan en la realización de cálculos y proyecciones. Básicamente evidenciando cómo, por más de que se quiera decir que este tipo de situaciones son totalmente imposibles de prevenir, el colegio tiene la ciencia y datos para, en efecto, preverlas. Ahora, ustedes podrían decir, ¿realmente tenemos la tecnología para hacer este tipo de análisis? Y si escucharan al ministro, pensarían que no, ya que él dijo que, y cito, no contamos con la tecnología de punta avanzada que nos permita ir a hacer todo un monitoreo en el sitio constante que permite ver movimientos de masas. Los geólogos en este país van y hacen una valoración visual. Y a eso el CGCR como el COSIGA calificaron las palabras como imprecisas, diciendo, y citamos, Costa Rica cuenta con profesionales en geología especializados en geotecnia que se desempeñan en varias instituciones públicas como el CNE, la NAME, MOPT, ICE, etc. También en la empresa privada, estos experimentados profesionales han hecho numerosos estudios e investigaciones durante décadas sobre una gran cantidad de casos. Le ofrecemos al señor ministro ponerlo al tanto de los temas que sean de su interés. Por último, llamaron al gobierno de Chávez a informarse usando al colegio y el COSIGA como fuente y agregando que, y cito, estamos convencidos de que estos lamentables hechos que enlutan y empobrecen a nuestro país pueden ser mitigados a través de la aplicación del conocimiento científico y técnico con que contamos. Pero bueno, ¿desde cuándo al gobierno le ha importado la ciencia? No sé, tal vez sí. Pero bueno, a todo esto el ministro también dijo esto. Hacia la 1:30 fue habilitado. Yo nunca giré una orden de apertura. Hay un protocolo en el cual los ingenieros en sitio hacen una valoración integral de la limpieza que se ha hecho del sitio como tal, del riesgo que existe, emiten un informe. Ese informe es remitido al supervisor o a quien esté coordinando las acciones en campo, generalmente a lo que es CONAVI sería el administrador vial y después el ingeniero de zona, y con base en eso se da la apertura si se estima que no hay riesgo. Y después de eso dijo esto. Preguntarle a Tránsito por qué no hizo el cierre. Ellos son los que hacen la valoración de primera llegada. Si ellos estiman que hay un peligro, ellos tienen toda la autorización para hacer el cierre. No lo sé. No sé por qué no hicieron ese cierre. Y encima de todo esto, no fue solo Amador quien ha sido refutado por hechos, pruebas y profesionales, sino también el presidente Rodrigo Chávez, quien fue refutado por Mauricio Batalla, director del CONAVI. Chávez, en su conferencia de prensa, dijo, y cito, imagínense, les voy a contar algo muy triste, muy triste, que nos debe partir el corazón y hasta cierto punto indignarnos como costarricenses. El sitio del accidente de Cambronero había sido identificado desde hace tiempo como un sitio que necesitaba inversión para fortalecer esos paredones, como decimos nosotros. 2 años lleva ese contrato yendo a CONAVI, el contrato para hacer las inversiones yendo a CONAVI y declarándose ahí en CONAVI el concurso o la licitación desierta. Eso se pudo haber evitado. Pero Batalla desde el CONAVI dijo que eso no era cierto, literalmente minutos desde que el presidente dijera esto, diciendo, y cito, hay muchos puntos en esa ruta que están identificados. Ese punto, desgraciadamente, no había ni registros anteriores donde había habido afectaciones meses o años antes. Es la primera vez. A mí lo que me parece triste es como todos se tiran la culpa, se lavan las manos, mienten y se desmienten entre ellos mismos. Pero bueno, todos sabemos que el buen liderazgo viene de esconder la mano, culpar a otros y señalar a Dios, la mala suerte o la naturaleza como los culpables de lo que sea. Y yo no sé ustedes qué piensan, pero para mí esas declaraciones son contradictorias en todo sentido. Primero, el ministro dijo que él pidió que limpiaran la vía para intentar abrirla porque era fin de semana largo y era la ruta alterna a la ruta 27. Luego intentó echarle la culpa a Global Vía y Global Vía salió a desmentirlo. Luego dijo que él no giró ninguna orden de apertura de la ruta y funcionarios de su gobierno lo desmintieron. Luego dijo no saber por qué el tránsito no cerró la vía y Joselito Ureña Vega, secretario general de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito, lo desmintió. No es cierto, qué mentiroso. Al decir, y cito, al señor ministro se le olvidó que somos oficiales de tránsito, no ingenieros ni geólogos. No se puede endilgar responsabilidad a un cuerpo policial que está diezmado. No tenemos gente. Eso es una responsabilidad política de él, no de la policía de tránsito. Trabajamos con las uñas. No puede estar un policía esperando que llueva a ver si se viene un barranco. Esto saca a flote una serie de debilidades del ministerio que viene desde el despacho del ministro, quien ahora busca esquivar una responsabilidad política. Cierro comillas ahí.
A mí me parece inoportuna la estrategia de comunicación de Luis Amador, porque a pesar de que sí, el ministro de Obras Públicas y Transporte tiene que tener cierto grado de responsabilidad, me parece que él pudo haber sido más transparente desde el inicio. Pero con todo esto dicho, me parece importante recalcar algo que es obvio. Las vías públicas en este país son un desastre. Bienvenido, caballero. Para Huecos Costa Rica es un placer atenderlo. Pase adelante, por favor. El MOPTI y el CONAVI son un desastre. Ya sabemos que tienen años de haber sido captados por mala administración y corrupción. Ambas cosas que nos quedaron claras desde el caso Cochinilla y fueron reforzadas por el caso Diamante. Por eso tenemos que saber que es irreal que un ministro que tiene 5 meses en el cargo va a venir a resolver toda esa ineficiencia histórica. Y eso lo digo no por defenderlo a él en lo absoluto, sino porque me parece lo más realista. Pero, y ojo, eso es un pero enorme. Lo que está categóricamente mal manejado es esconder su responsabilidad detrás de absolutamente a toda costa y en todo el mundo. A mí me parece que el ministro está equivocado en tratar de usar sus subordinados e inclusive a los policías de tránsito como chivo expiatorio para desprenderse de la responsabilidad que le toca asumir, por más injusto o por más mínimo o no que sea ese grado de responsabilidad que a él le toque. Digo, a todo esto el presidente ha sido enfático que los ministros tienen un grado de responsabilidad mayor a todo su departamento. Lo dijo en repetidas veces cuando le subió el salario en un 100%. A todo esto me parece pertinente señalar lo que dijo Rodrigo Chávez al respecto. El ministro Amador tiene absolutamente todo mi respaldo sobre las investigaciones. Yo creo que tendríamos que abrir las investigaciones. La gente no se acuerda que en la Ruta 32 ha habido ya bastantes muertos también producto de ese tipo de deslizamientos. Pero también dijo esto. Sí me parece muy triste y tengo que comentarlo como costarricense con el corazón, ver que hay grupos pequeños, muy pequeños, pero que están tratando de politizar lo que es una tragedia. Me llama mucho la atención que el presidente señalara a las personas que están politizando el tema. En el plenario, por ejemplo, la oposición criticó al ministro por contradecirse y por no responsabilizarse. Inclusive la diputada Montserrat Ruiz de Liberación Nacional comparó la situación cuando un bus se cayó al río Tárcoles en el 2009 y se murieron 5 personas, razón por la cual la ministra encargada en ese periodo renunció. Y bueno, ese es el Congreso. Los diputados tienen la libertad de ir a discutir este tipo de temas ahí. Pero la razón por la que me llama la atención que Rodrigo Chávez señale la politización de una tragedia es porque Casa Presidencial el sábado 17 publicó este comunicado de prensa titulado Presidente consternado por muertos y heridos a causa de fuertes lluvias. El comunicado expresa la solidaridad del presidente por la situación en Cambronero que se acaba de dar ese día y habla de la visita del presidente a desamparados y la afectación de esa comunidad por las lluvias. Hasta ahí todo bien y normal. Después de eso, el comunicado dice, y cito textualmente, maes, y es que en serio, de verdad, alguien se sentó en una computadora con completa seriedad y escribió la siguiente poesía. Les cito. Con el agua y barro hasta las rodillas, Chávez entró hasta una de las casas en peligro de ser arrasada por una cabeza de agua a rescatar a una señora quien se negaba a salir por temor a perderlo todo. El presidente afortunadamente logró convencerla de dejar su vivienda para buscar un lugar seguro donde refugiarse. ¿Cómo que con el agua y el barro hasta las rodillas entró hasta una de las casas en peligro de ser arrasada por una cabeza de agua a rescatar a una señora? ¡Silencio, no seas payaso! ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese drama? ¿Cómo le dicen? ¿Batman o el Chapulín Colorado? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¡Yo! En Casa Presidencial parece que están pasando de pensar en la presidencia como un reality show y ahora se están poniendo a escribir una novela de realismo mágico combinado con una película de Marvel. ¡Por un demonio, lo que faltaba! ¿Qué está pasando con él o la periodista que escribió ese comunicado con la clara intención de hacer ver al presidente como un héroe? ¿A quién se le ocurrió semejante narrativa tan extrema, maes? Digo todo esto porque la pregunta incómoda que ahora me toca hacer es, ¿eso no es justamente politizar una tragedia? Si eso no es politizar una tragedia, entonces que alguien por favor me explique qué putas es, porque yo no entiendo nada. Todo eso sin mencionar que el presidente decidió poner el centro de acopio de suministros para las familias afectadas por las lluvias en diferentes partes del país en Casa Presidencial, donde sacaron al equipo de producción de Casa Presidencial que escribe estas novelas a dar cobertura mediática a las donaciones. ¿Alguien más ve esta contradicción o yo estoy tripeando? ¿Está Casa Presidencial queriendo construir un culto a la personalidad o tal vez eso es decir demasiado? Amigo, el pueblo está contigo. Dejen sus comentarios, en especial si están en Facebook. Nada más vacilón que ustedes, comunidad de Facebook.
Los amo. Pero bueno, a ver, el gobierno tiene que hacer valer esa inversión en equipo de producción mediática que está invirtiendo. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios señaló que el gobierno va a gastar un 391% más en información y propaganda, 2.400 más en derechos para telecomunicaciones, 245% más en compras de equipo en cómputo y 1.033% más en alquiler de equipo de cómputo. Esto sin mencionar que se van a gastar un 390 más en viajes al exterior y pues claro, un 309% más en los viáticos en el exterior. Y todo esto mientras el gobierno le hace un recorte de 1.839 millones de colones al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Dicho recorte le afectaría a 150.000 adultos mayores y la Asociación Gerontológica Costarricense aseguró que ese recorte al plan de gastos atenta contra la calidad de vida de personas de ese grupo etario, así como la protección y la tutela de sus derechos. A ver, irse a Nueva York es barato, pero por dicha estos son austeros y Carlos Alvarado era el Gastón. Que no se nos olvide los incontables memes y críticas que se hicieron cuando era Epsi Campbell la que viajaba, o de Carlos en Glasgow, y recientemente el viaje de André Tinoco, nuestro canciller, que viajó a Estados Unidos con su novia porque según él, ella contribuye a las buenas relaciones internacionales. Bienvenidos a Chepe. Pero no son solo viajes, Presidencia además incluyó unos austeros 60 millones de colones de pesos para comprar un vehículo 4x4 en el presupuesto nacional. Natalia Díaz le tiró la bola a la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, diciendo que fue ella quien pidió nave nueva porque el Ministerio de Comunicación no tiene vehículo propio. Sin embargo, Navarro básicamente dijo que Díaz estaba mintiendo al decir que ella nunca lo pidió y que ni siquiera participó en presidencia en la discusión del presupuesto. Navarro dijo, y cito, "Yo no fui, jamás lo haría, jamás lo hice, pues considero que el país no está para esos lujos. Eso es un asunto que le compete al área administrativa o en su defecto al director del programa, que es quien se encarga y firma el presupuesto, que sería Armando González Ordóñez, quien es el responsable de esta área". Una vez más, "Yo no fui, fue TT" se convierte en el lema de este gobierno. Todo esto me recuerda al podcast que tuvo Pietro con Carlos Alvarado saliendo del gobierno, donde él menciona que el carro de casa presidencial para su uso era eléctrico porque no había dinero para la gasolina en giras. Yo no sé si ustedes han tenido la dicha y oportunidad de ver las nuevas caravanas presidenciales con las que se mueve nuestro presidente hoy en día, pero les aseguro que entre las contiendas está más pensado cuántas motos y camionetas van a usar ese día que cuánto gas se van a gastar en movilizarlos. Nada raro que ante ese desplante todo el mundo quiere carro nuevo, pero bueno, sigamos hablando de inconsistencias porque otra cosa importante que pasó el sábado fue que Rodrigo Chávez destituyó a Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la Caja, por un desacuerdo en el aumento salarial de 7.500 colones para sus 63.000 empleados. Chávez ya le había advertido la semana antepasada a él y a la junta directiva de la Caja que si no se pegaban a la regla fiscal habría una destitución. Repasemos que la regla fiscal impuesta por el gobierno de Carlos Alvarado dice que un ente estatal no puede aumentar los salarios cuando la deuda del país supera el 60% del PIB, ningún ente estatal. Y hoy nuestra deuda representa un 66.46 del PIB, entonces se aplica a casi todo el mundo. Bueno, no, le aplica a todo el mundo, solo que a Rodrigo Chávez le acaba de subir los salarios a todos sus ministros en un 100%, entonces no le aplica a él. Pero a todos los demás sí, y no vemos por qué eso sería una contradicción del todo. Cero raro y muy válido. Capaz y liderar con el ejemplo no es una mala idea porque significa congruencia y puede incentivar a todos los demás. Pero en este caso sí es una mala idea porque justamente eso es lo que no se está haciendo, entonces será en otra ocasión. Pero de las cosas más vacilonas de todo esto es que se puede retroactivamente culpar al ministro de Hacienda por este aumento. No el ministro de Hacienda actual, claro que tuvo que haber sido un ministro de Hacienda del PAC, Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, el ministro de Hacienda del PAC. Porque bien, y como reportó Delfino, fueron 2 decretos firmados por Chávez, el ministro, no Chávez el presidente. Ese hombre es un impostor. El impostor eres tú. Los que permitieron a la Caja aplicar el ajuste salarial por costo de vida. Como explica la nota del medio, y cito, "Lo cierto es que fueron los decretos firmados por él y demás jerarcas en el 2019 y 2020 los que habilitaron dicho aumento en un momento en el que el país no se encontraba en el escenario más restrictivo de la regla fiscal". Pero bueno, para sustituir a Álvaro Ramos, el mismo sábado se nombró a la hasta ahora ministra de Trabajo, Marta Eugenia Esquivel, como presidenta ejecutiva de la Caja. Asimismo, el lunes Guillermo Hernández Ramírez, representante del gobierno en la junta directiva de la Caja,
renunció por la destitución de Álvaro Ramos y dijo, y cito, hoy el corte de manera súbita de su nombramiento como presidente ejecutivo de la Caja no me permite continuar como miembro de la junta directiva, pues no sería consecuente con mi motivación inicial. Hernández también argumentó que la Caja estaba fuera de la regla fiscal, mientras que Rodrigo Chávez dijo que la Sala Constitucional había establecido que la Caja estaba fuera de la regla fiscal solo en cuanto a sus gastos de pensiones y sistema de salud. Acá las declaraciones del presidente al respecto. Que la equidad entre las entidades públicas es importantísimo. La Caja está quebrada, seamos francos. En términos actuariales, el IBM tiene un déficit enorme. El servicio de salud tiene serios problemas financieros y los 29,000 millones de colones retroactivos más los 10,000 millones de colones que siguen año a año, que además aumentan los futuros aumentos, porque simplemente una institución financiera una institución que está teniendo problemas serios financieros como es la Caja, yo no veo por qué este es el momento. Y existen dudas de legalidad. La ley de responsabilidad financiera dice no se le puede subir el salario a nadie mientras los niveles de deuda estén donde están. Y ahora obviamente hay gente cabreada por eso. De hecho, un grupo de trabajadores de la Caja ya se manifestó este jueves por 2 horas frente a la sede del edificio de la Caja donde se reúne la junta directiva. Cuando él indica que la Caja está quebrada, más bien eso deja un sinsabor cuál es el objetivo, si es más bien buscando dar una información errónea a la población, ¿verdad?, en busca de la privatización, que como bien vemos ya los especialistas se están migrando. Según los expertos en derechos de los trabajadores, la manifestación no puede impedir el acceso a los usuarios a los centros médicos y se debe garantizar su atención. Que la nueva legislación que regula el tema de las huelgas declara completamente ilegal cualquier tipo de huelga que se desarrolle en los servicios de salud. Al respecto, José Loría y Maritza Hernández, representantes de las cooperativas, asociaciones solidaristas y sindicatos, dijeron: He visto tanta injerencia del Poder Ejecutivo entrometiéndose en los temas internos de la Caja, que es una institución autónoma por ley, por Constitución, y sí, evidentemente, el país entero ha visto una injerencia total de parte de la Presidencia de la República en la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual es absolutamente inconveniente. Basados en todos estos criterios, tomamos la decisión de aprobar el ajuste salarial. No fue una decisión antojadiza, ni tampoco sin permiso. ¿Ustedes qué piensan de esto? Espero todos sepamos que nuestro plan de retiro es persignarse y no pensionarse. Y si no están claros con eso, mejor váyanse enterando de una vez. Pero no sé si todo eso se traduce directamente a evitar aumentos salariales. No sé si más bien eso pasa en perdonarle alguna deuda a todos los trabajadores independientes que han quedado fuera de la Caja y así muchas otras cosas más. De fijo, la historia de la Caja dará mucho de qué hablar en el futuro y en el no tan futuro, y estaremos dándole seguimiento a este tema, en especial en el futuro bien lejano, cuando el seguimiento sea darnos cuenta que tenemos edad para retirarnos, pero no hay cómo. La salvagracia en eso es que probablemente ninguno de nosotros llegue si el cambio climático nos gana la carrera distópica. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Recuerden, si les gusta esto o cualquier otro contenido que hagamos en No Pasa Nada, nos pueden apoyar siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, suscribiéndose a nuestro YouTube y nuestros diferentes canales de YouTube. Si ya hacen esto, siempre nos pueden apoyar en patreon.com/nopasanadaoficial a partir de $3 al mes, que es como invitar a un compa a una birra. Gracias por ver. Chao.